Bendito y poderoso es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Saludamos también a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes lugares del mundo y que siguen estas transmisiones. Dios les bendiga grande y poderosamente en Cristo Jesús. Vamos a empezar con el mensaje que tenemos para esta hora de la noche, pero antes vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en la mano de nuestro Dios. Padre, muchísimas gracias, bendito Dios, por este tiempo, por habernos traído con bien hasta este lugar, Señor. Gracias, Padre Santo, por los que van llegando, por los que han de venir. Apresura los pasos, Señor, porque tú tienes la cena servida cada viernes, cada domingo, ahí delante de tu pueblo, delante de tus hijos. Ayúdanos a ser partícipes cada día de tu palabra, Señor, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pido que unjas este mensaje con aceite fresco, unge mi vida con poder, con autoridad, con la unción de tu Espíritu Santo, para predicar palabra de Dios y no palabra de hombre. Úngeme para predicar con denuedo tu palabra, con veracidad, y que ésta cumpla el propósito en esta hora de la noche para el cual tú la envías, Señor. Que tu palabra sea cada vez más cortante que toda espada de doble filo, y que penetre hasta el fondo de nuestra alma, hasta quebrantar las coyunturas y los tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, bendito Dios, y concede a tu pueblo en esta hora sabiduría y entendimiento en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta 42. Mateo capítulo 24, 37 hasta 42. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a leer la bendita palabra. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán en el campo dos. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bendito es el nombre de Jesús. Pasemos por favor a Lucas capítulo 17, 34. Más adelante, Lucas capítulo 17, versículo 34. El verso 42 se me olvidó leerlo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora sí, Lucas capítulo 17, 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo capítulo 25, versículo 10. Hablando de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, cuando fueron a comprar el aceite, entre tanto que ellas iban, dice que vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Lucas capítulo
21:36. ¿Y qué dice el versículo 13 de Mateo capítulo 25? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. El mensaje que he traído en esta hora de la noche, hermanos, lo he titulado ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Es el mensaje para esta noche. ¿Ok? Obviamente, según lo que hemos leído, hay una parte de la iglesia que se va y otra parte de la iglesia que se va a quedar. Vimos el ejemplo de las 10 vírgenes, 5 prudentes que estaban preparadas con su vasija llena de aceite. La vasija es el corazón, el aceite representa la llenura del Espíritu Santo. Por tanto, tenían su corazón lleno de la presencia de Dios. Por tanto, entraron a las bodas. Pero nos habla también de 5 vírgenes insensatas que quedaron por fuera de las bodas. ¿Ok? Recordemos que en el cielo, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, se va a efectuar, número 1, el tribunal de Cristo. Es el juicio del creyente. No será un juicio condenatorio. Y número 2, las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, ¿ok? La pregunta es, ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? Mateo 24 dice: 2 estarán juntos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán juntas en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Vimos que Lucas capítulo 17 dice que 2 estarán en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. La Biblia siempre nos habla, amados hermanos, de una parte que se va y de otra parte que se queda. Obviamente el mundo, la gente que está en el mundo, cuando suene la trompeta final, que será la señal y orden para el arrebatamiento, mucha gente se va a quedar. Hablando del mundo, por decir, todo el mundo. La gente que no conoce de Cristo, la gente que se fía en su religión, que confía en sus buenas obras. La gente que por mucho tiempo, durante toda su vida, ha sido engañada por el diablo. Toda esa gente, junto con la iglesia apóstata de estos tiempos, y con los creyentes que no estén preparados, que no estén velando ni orando, todos se quedarán a vivir la tribulación, luego del trompetazo final. ¿Quiénes irán entonces en el arrebatamiento? Los santos, los hijos de Dios, los muertos en Cristo, los que hayamos quedado, como dice el apóstol Pablo, los nacidos de nuevo, los justos, los creyentes verdaderos, los que perseveren y vencieren hasta el fin, los que guarden santidad hasta el fin, los creyentes verdaderamente arrepentidos y convertidos, los que estén preparados, los que hayan guardado la palabra de la paciencia de Cristo y los que estén velando y orando en todo tiempo. Este es el requisito de las personas del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, que van a ser arrebatados cuando ocurre la trompeta final. Porque recordemos que la Biblia dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, para así juntos recibir al Señor en el aire y estar por siempre con el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar el primer punto: los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 16. Para este punto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Apúntenlos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 16. ¿Quiénes irán entonces en el arrebatamiento? Número 1, los muertos en Cristo, los que duermen en el Señor, los que algún día partieron de este mundo y están en la presencia de Dios. Recordemos que cuando una persona muere, su espíritu siempre va a Dios,
En el momento de la muerte, el espíritu de una persona siempre va a Dios, sea buena o sea mala, sea creyente o no sea creyente. El espíritu es la vida, es la esencia, es el espíritu de vida dado por Dios en el momento que se une el espermatozoide con el óvulo. O si vamos al principio, cuando Adán y Eva son formados por el soplo, por el hálito de vida impartido por el Creador, por Dios. Cuando Dios dice que coge al hombre y lo forma del polvo de la tierra y sopla sobre sus narices y le da hálito, aliento de vida. ¿Ok? Pero los muertos en Cristo son los que algún día creyeron en el Señor y partieron habiendo creído en el Señor. Algún día les predicaron, se arrepintieron, caminaron con Dios, pero fueron a la presencia de Dios. Están en la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:13, y creo que más bien en segunda. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, a un grupo de creyentes, a personas que han nacido de nuevo. Por eso les llama hermanos, porque no todo el mundo es nuestro hermano. Hermano, el que camina con Dios, el que cree en Cristo. ¿Ok? Hablando de ser hermanos en la fe. No a todo el mundo podemos decirle hermano, ni al testigo de Jehová, ni al adventista, no. Hermanos, los que compartimos la misma fe, que creemos en el mismo Dios, que creemos en la sana enseñanza, la sana doctrina, y que por tanto hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia que está ubicada en Tesalónica, y le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? No hay que ignorar, mis hermanos, acerca de los que duermen, porque los que mueren en Cristo son las primicias de Dios. ¿Ok? Los que murieron habiendo creído en el Señor desde el tiempo de los apóstoles hasta este día, todo aquel creyente nacido de nuevo, verdaderamente arrepentido, es un muerto en Cristo, que haya muerto en el Señor. Hay muertos que hay gente que se muere sin Cristo, se va para el infierno. Entonces recordemos que cuando una persona muere, su espíritu va a Dios, siempre. Su alma va al cielo o va al infierno. No hay lugar intermedio. Los que mueren en Cristo, cuando entregan su alma, el alma va al cielo. Si no ha nacido de nuevo, si no ha muerto en Cristo, su alma desciende hasta las partes profundas de la tierra, donde está ubicado el infierno. Como quien dice, el cielo reclama al justo y el infierno reclama al injusto. Recordemos que cuando Lázaro muere, después de haber muerto el rico, que nunca la Biblia habla su nombre en Lucas capítulo 16, dice, aconteció que murió el rico y fue sepultado. ¿Ok? Muere el rico, aquel hombre que cada día hacía banquete con esplendidez, y es sepultado. Vamos a Lucas 16. Versículo 22. Pero dice que cuando muere aquel mendigo llamado Eleazar en hebreo, o Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham era un lugar, un receptáculo, donde las almas de los justos iban a parar el día de su muerte. Estaba ubicado en el subsuelo de la tierra. De hecho, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba crucificado, y al lado izquierdo y al lado derecho habían dos ladrones. Y el de la izquierda injuriaba a Jesucristo y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. A otro salvó, mira, no se puede ni salvar a sí mismo. Bájate de esa cruz y creeremos en ti. Y el de la derecha le reprendía, y le decía, tú no tienes a Dios estando en esta condenación. Nosotros verdaderamente merecemos este castigo por el mal que hemos hecho, pero este hombre ¿qué mal ha hecho? Y reconoce a Jesús su señorío y le dice a Jesús, Señor, acuérdate
de mí cuando entres en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el seno de Abraham. No podemos decir que Dios le está prometiendo el cielo en ese momento, no. Porque esa alma de ese hombre que se arrepintió a última hora y que quizás tampoco alcanzó a bautizarse, en ese momento Jesús le está prometiendo que iría al paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? Ese paraíso es el seno de Abraham. Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esto denota que cuando una persona muere, el espíritu va a Dios. Jesús dijo: tengo poder para entregar el espíritu, es decir, la vida, pero también tengo poder para volverlo a tomar. Esto lo aprendí de mi Padre. Entonces Jesús expira y entrega el espíritu y muere. Su alma desciende al infierno. Su espíritu lo entregó al Padre y su cuerpo fue a la tumba. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando morimos en el Señor, los muertos en Cristo están en la presencia de Dios, sus almas. ¿Ok? Sus cuerpos están en la tumba y su espíritu obviamente vuelve a Dios. Eclesiastés dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Apúntese la cita, Eclesiastés 7:12. Miremos la vamos a confirmar por si de pronto me puedo equivocar. Yo me puedo equivocar. Dios en su palabra no se equivoca. Eclesiastés capítulo 7 versículo 12. ¿Sí está allí? No, entonces al contrario. Si es que uno se puede equivocar, 12:7. Al contrario. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Ok? O sea que cuando uno muere, el espíritu va a Dios. El alma va al cielo si murió en Cristo. Si murió sin Cristo, esa alma va al infierno. Y vemos el caso de Lucas capítulo 16, donde aquel rico murió y fue sepultado. Entre tanto que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Ese ladrón estuvo allí, ya arrepentido obviamente, estuvo en el seno de Abraham 3 días. Jesús cuando resucitó, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ok? Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellas almas de aquellos hombres y mujeres que desde los tiempos de Noé habían pecado contra Dios y por tanto iban a dar al infierno. Los justos morían desde aquel tiempo y al seno de Abraham iban, pero los impíos, los pecadores, los injustos iban al infierno. Pero Dios les da la oportunidad de arrepentirse a todos los pecadores en el infierno y va y predica durante 3 días y 3 noches. Los que creyeron en Él resucitaron, los que no, allá siguen por toda la eternidad y seguirán. Jesús resucita y al levantarse el infierno, resucitando a los que habían creído en Él, rescatándolos del infierno, pasa por el seno de Abraham y recoge a todo el contenido del seno de Abraham. Todos los patriarcas, los reyes, los justos que morían en el Señor, o morían en Dios, haciendo lo justo. En aquel tiempo quizás la salvación sí era por obras, ahora es por la fe, porque ya Cristo murió en la cruz y se abrió un nuevo camino vivo hacia Dios. Amén. Por eso Él dijo: yo soy el camino, Él es el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ok? Pero Dios nos resucitó, nos sacó de esa vana manera de vivir. Nacimos de nuevo. ¿Ok? Ahora, si llegamos a morir en estos momentos, en esta condición, el resultado es la vida eterna, estar con el Señor. Así que los muertos en Cristo, los que duermen en el Señor, verán al Señor. Leamos otra vez Primera de Tesalonicenses 4:13-16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes duermen? Los creyentes, los muertos en Cristo, los niños también.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Todas aquellas personas que han partido de este plano material y terrenal y se han ido al infierno. Todos los que se han confiado en sus obras, todos los que se han confiado en su religión, todos los que han confiado en el hombre, no en el Hijo del Hombre. Todas aquellas personas que se mueren sin Cristo ya no tienen esperanza. Ya del infierno no van a salir. Por más oraciones que el cura o el sacerdote católico pida a la familia que le hagan a ese final, de allí no va a salir. Nada de las oraciones y lo que haga el hombre aquí en la tierra podrá cambiar su condición espiritual de haberse muerto sin Dios, de haber sido al infierno. Por eso dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso la gente del mundo, cuando pierde un familiar, es un mar de lágrimas y como que se les acabó todo. Pero nosotros miramos la muerte muy diferente, como la ve el mundo. Porque para nosotros el morir es ganancia, pero morir en Cristo. Amén. Para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea que cuando morimos en Cristo, ganamos, no perdemos. El que muere sin Cristo, sí va a tener pérdida, obviamente, ¿no? Morir sin Cristo. ¿Ok? Versículo 14 de Primera de Tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos dicen amén? Los evangelios nos hablan que cuando Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, muchos aparecieron a sus familiares en Jerusalén. ¿Fue cuando murió o cuando resucitó? Cuando resucitó, si no estoy mal, ¿ok? Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Muchos aparecieron. Dice entonces el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos dicen amén? Verso 16. Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué más dice? Él mismo, Jesucristo mismo, bendito sea su nombre, Él mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Una promesa maravillosa. 1 Corintios capítulo 15, 51 al 53. Aquí Pablo está una vez más hablando a la iglesia, pero a la iglesia de Corinto. Y dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio, mis hermanos, es algo que solamente por el Espíritu de Dios podemos entenderlo. No con el razonamiento, ni cuestionando, ni con la mente, sino por el Espíritu. Es algo que solamente por el Espíritu podemos entender y descifrar, discernir. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, para la venida del Señor, cuando sea el día y la hora del arrebatamiento, no todos vamos a estar muertos. Algunos van a quedar vivos, los que están perseverando. Pero todos seremos transformados, tanto los vivos como los muertos en el Señor. Cuando ocurra el arrebatamiento, vamos a sufrir una transformación. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
en menos de un parpadear de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Hablamos de los muertos en Cristo. Ahí estamos hablando de los muertos en Cristo. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos transformados. Porque el versículo 50 de 1 Corintios dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así como la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Ok? O sea, necesitamos sufrir una transformación. Volver a tener el cuerpo que tuvo Adán al principio, antes de pecar. En esa semejanza de cuerpo seremos transformados. En el cuerpo de Adán antes de pecar. Y en el cuerpo del segundo Adán, cuando resucitó. ¿Ok? Miren lo que dice, hermano, Filipenses capítulo 3, 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Podemos leerlo desde el 20, de hecho. Filipenses 3, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo, aquí lo dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Y de los cielos también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que esto corruptible, que se pudre, que se corrompe, cuando ocurra el arrebatamiento, va a ser vestido de incorrupción. ¿Ok? Hablando de las personas que ya han muerto y que quizás su cuerpo está en decomposición allí en la tumba. Y esto mortal, esto que se muere, que algún día ha de morir, se vestirá de inmortalidad, seremos eternos. ¿Hasta ahí estamos claros? Bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Recordemos que Filipenses capítulo 1, 21 al 22 dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir que todas las cosas las tengo por basura, por estiércol, a fin de agradar a Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. En Gálatas capítulo 2, 20 Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto, porque la cruz es símbolo de muerte. Y dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en Filipenses 1:21 dijo, porque para mí el vivir es Cristo. Que sea tu vivir, hermano, cada día Cristo. Que tú vivas por Cristo, que tú respires por Cristo, que tú hables por Cristo, que tú te muevas por Cristo. Que podamos decir algún día como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Pablo deseaba quizás, y en muchas de las cartas a Timoteo dijo, no sé qué pensar. Y en Corintios también lo dijo. Si estar en este cuerpo o partir de él, aunque no estar sería muchísimo mejor, pero es mejor quedarme por causa del ministerio. Imagínate lo que pensaba Pablo, porque él sabía de antemano que el morir en el Señor es ganancia. Entonces, ¿quiénes serán arrebatados? Los muertos en Cristo. Punto número 1. Salmos capítulo 34, 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Romanos 14, 8 dice, porque pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Aquí lo dice, mira, Filipenses 1, 21, 22. Porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Mira lo que dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso para la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Y qué dice el versículo 23? Vamos a ver qué quiere estar. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. ¿Quiénes más serán arrebatados? Número 2, los que hayamos quedado. Él lo dice. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17. Los que hayamos quedado, segundo punto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, vuelvo a repetirlo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Imaginémonos el arrebatamiento que ocurre en estos momentos, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiénes subirán primero? Los muertos en Cristo. Estas son las primicias, los muertos en el Señor. Y detrás de ellos sufriremos nosotros una transformación, y detrás de ellos nos juntaremos tras ellos para recibir al Señor en el aire. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 21. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El primer Adán, ¿qué hizo? Condenó a la humanidad en el primer huerto, el huerto de Edén. El segundo Adán, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y qué hizo Cristo por su obediencia? Salva a la humanidad, a todos los que creen en su sacrificio. ¿Ok? Y aquí lo dice claramente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esas son las primicias. ¿Ok? Esa es la primera resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, obviamente, Cristo fue el primero que se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Por eso dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, número 2, y número 3, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Mateo capítulo 2, capítulo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? O sea que todo aquel que esté en este momento tiene que perseverar hasta el fin. Tiene que velar, tiene que orar, tiene que pedirle a Dios cada día: Señor, tenme por digno del arrebatamiento. Tenme por digno, a través del arrebatamiento de la iglesia, poder escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra para los tiempos de tribulación. Hebreos capítulo 10, 37 al 39. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿quién? El justo. Dice que no agradará mi alma. Hay muchos justos que lastimosamente en estos tiempos han vuelto atrás. Se han desanimado, han dejado de orar, han dejado de congregarse, han dejado de leer la Biblia. Dice: y si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Ok? Tenemos que ser fiel hasta el último día, mis hermanos. Y cada día tenemos que vivirlo como si fuese el último, porque no sabemos, hermanos, en qué momento ha de venir nuestro Dios. No sabemos en qué momento Jesucristo viene a recoger a la iglesia. Por eso cada día estemos a cuentas cortas con el Señor. Que, como dicen por ahí, que nos cojan confesados ante Él, no ante el cura. Amén. Punto número 3. Los nacidos de nuevo, es decir, los hijos de Dios, también se irán, o los iremos en el arrebatamiento. Juan capítulo 1, 12, 13. Dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por tanto, has nacido de nuevo. Amén. Si has recibido a Cristo, has nacido de nuevo. Amén. Entonces, ¿quién se irá más en el arrebatamiento? Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Amén. Si no hay nacimiento, no podemos ver. Y si no hay nacimiento del agua y del Espíritu, no podemos entrar. Si no nacemos, no podemos ver, oír, escuchar acerca del reino, ¿verdad? Pero si no nacimos del agua y si no nacemos del Espíritu, no podemos ingresar, no podemos ser parte de la familia de Dios. Amén. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, hay que recibirlo primero. Ese es el orden divino. Recibir a Cristo para poder nacer de nuevo. No creer y después recibirle. Y le llaman ¿cómo es que le llaman ellos, los católicos? La confirmación. O la primera comunión que supuestamente ahí reciben a Cristo por primera comunión. Pero siguen su vida mundana, normal, no pasó nada. Hicieron fiestas, se emborracharon y no pasó nada. Ahí quedó la primera comunión, no pasó nada. Hermano, la primera comunión es cuando te arrepientes, cuando le invitas a Cristo a entrar en tu corazón y te arrepientes de tus pecados, y a partir de ahí vives para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: mas a todos los que le recibieron, número 1. Número 2, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te conviertes en hijo de Dios el día que naces de nuevo, el día que recibes a Jesucristo en tu corazón. De resto es pura cháchara, religión y tradición, y no sirve para nada. Hay que arrepentirse, hay que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Claramente le dijo así en el versículo 4 de Juan capítulo 3, versículo 4. Ahí lo dice claramente. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y ya todos conocemos la historia de Nicodemo, ¿no? Juan capítulo 3, del 1 al 7, apúntenla. Ahí Jesús está hablando de un relato que sucedió, y está escribiendo Juan, su discípulo amado. Y dice que había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal tenía alrededor de 65 años. Era un religioso, pertenecía a la secta de los fariseos. Había fariseos falsos, pero había fariseos justos y buenos, como él. Pero igual no sabía que si se morían, ¿cuál sería su destino eterno? Este señor, llamado Nicodemo, algún día terminó su servicio en el templo. Y resulta que Caifás, el sumo sacerdote, algún día le dijo: ven, Nicodemo,
Hay un alboroto en el pueblo, hay un tal llamado Jesús, y lo están proclamando rey de los judíos. Vamos a tener serios problemas con Herodes, que es nuestro rey. Es el Kyrios, el rey. ¿Por qué no vas, Nicodemo, y investigas quién es Jesús, al cual están proclamando rey de los judíos? Escucha qué dice ese tal Jesús que habla y vienes y nos cuentas. Observa qué hace Jesús y vienes y nos cuentas. Estoy parafraseando, ¿no? Pero algo así tiene que haber sucedido. Y Jesús predicaba y predicó durante 3 años y medio. Él tenía sus 12, ahí lo acompañaban todo el tiempo. Le demostraba las señales, los milagros, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, daba vista al ciego, curaba endemoniados, en fin, todo eso. Y ahí estaba Nicodemo y José de Arimatea, creo que era el otro. Estaba ahí. Estaba ahí Nicodemo viendo todo lo que hacía Jesús, iba y contaba. Todo lo que hablaba Jesús, iba y contaba. Por eso en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. O sea, Nicodemo visitó la casa de Jesús. El maestro terrenal, Nicodemo, el religioso, el que no sabía si se moría, para dónde se iba, el que creía en un Dios de oídas, como muchos religiosos hoy día, por no decirlos todos, creen en un Dios de oídas, por tradición, porque se lo contaron, no porque le ha recibido ni porque le conoce. Y este hombre termina su servicio y en el versículo 2 dice que vino a Jesús de noche y le dijo rabí. La palabra rabí significa maestro. Rabí o raboní también. Maestro. O sea, reconoce este maestro terrenal que Jesús es un maestro celestial. Y le dice, nosotros, los fariseos, nosotros creemos que tú has venido de parte de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús podía decirle, como lo estaba adulando, y como dándole la palmadita, así, sí, nosotros, Jesús, sabemos que tú eres un maestro, que no puedes hacer cosas si no está Dios contigo, creemos que tienes el respaldo de Dios. Y Jesús le dice algo muy diferente a lo que él estaba adulando acerca de Jesús, que le estaba adulando a Nicodemo, y va a su necesidad principal, apunta a su corazón, y mire lo que le dice, respondiendo, versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, Jesús nunca le dijo, sí, yo soy un gran maestro, el Dios me envió para sanar enfermos, para dar vista a los ciegos, para curar leprosos y para predicar el año agradable del Señor. No, Jesús nunca le dijo eso, sino que él vio la necesidad que había en el corazón de Nicodemo, como lo hay en cada corazón de cada persona religiosa que no ha recibido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, que si se muere no sabe para dónde se va esa alma. Nicodemo estaba en esa misma condición, no sabía si se moría, para dónde iba, porque Jesús habló en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habló de 70 veces del infierno y tan solamente 31 veces del reino de Dios. Habló más del infierno que del cielo, para advertir al hombre que no fuese ese lugar de tormento. Y entonces Jesús apunta a su necesidad y le dice, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente tenemos que nacer de nuestra mamá para venir a este plano terrenal y poder ver y poder oír acerca del reino de Dios. Nicodemo le dijo, como era un hombre natural, no era espiritual sino religioso natural, no entendía las cosas que son del Espíritu. Él tenía que volver a nacer, pero del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿O cómo puede un hombre nacer ya siendo anciano? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, como Nicodemo era un hombre religioso, la Biblia dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender.
En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Hermano, Dios quiere que seas espiritual. Dios no quiere que seas natural, ni mucho menos religioso, sino que seas espiritual, porque Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y busca adoradores en espíritu y en verdad. Nicodemo entendía que el nacer de nuevo tenía que ser meterse en el vientre de su madre y volver a nacer, o quizás ser niño después de ser viejo. Eso es algo natural, ¿verdad? Pero Jesús hablaba de algo más allá. Él apuntaba a la necesidad del corazón del hombre, que necesita el hombre que está separado de Dios a causa del pecado, necesita tener un encuentro personal con Dios. Necesita, obviamente, por obvias razones, nacer del agua, condición natural, para poder ver. Y número 2, nacer del Espíritu, condición divina, para entrar al reino de Dios. Y dice aquí, respondiendo Jesús y le dice a Nicodemo: de cierto te digo, es decir, con toda seguridad te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no entendió la primera, mucho menos va a entender la segunda. ¿Cuál es el nacimiento del agua? Cuando estamos en el vientre de mamá, empieza a formarse el feto ahí en el vientre de la mamá, en el útero, y empieza a flotar en un líquido que se llama amniótico, el líquido amniótico, ahí en la placenta. Y esa placenta le da temperatura y lo protege del medio exterior. Y ahí ese niño en periodo de gestación va a estar, ¿cuánto tiempo? 9 meses, flotando en ese líquido amniótico. Cuando la madre al final del 9º mes sufre contracciones y los dolores de cinta o dolores de parto, la placenta se rompe y nace el bebé. Es decir, la mujer rompió fuente. Ese es el nacimiento del agua, que nos da ubicuidad aquí en la tierra. Nacimos naturalmente. Pero la Biblia dice que los que no son engendrados de carne y sangre, sino los que son engendrados de la voluntad de Dios, esos son los hijos de Dios. Pero algún día ese niño tiene que crecer y por voluntad propia tiene que aceptar a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que recibir a Cristo en su corazón como su Señor único y suficiente Salvador personal para poder entrar al reino de Dios. Y cuando esto ocurre en el corazón de ese niño que creció y se hizo hombre, es cuando hablamos de un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual lo da el arrepentimiento, el reconocer que somos pecadores delante de Dios y determinar a partir de ahí caminar con Dios. Volvernos no en religiosos, pero sí en personas espirituales, nacidos del Espíritu. Por eso el nacimiento espiritual te hace entrar al reino de Dios, te da ubicuidad en el reino de Dios. Y el que no naciere del agua y del Espíritu dice que no puede entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios, mis hermanos, no se entra por atajos. No, yo creo en Dios a mi manera. O yo soy buena persona, yo hago buenas obras. No, no es por obras, es por gracia, mediante la fe. Amén. El ser hijo de Dios es confiar absolutamente en su Hijo Jesucristo para salvación. Es reconocer que Él murió en aquella cruz del Calvario, allá en el monte Gólgota, por nuestros pecados y derramó su sangre para la remisión de los mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí le dice, en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Si algún día hemos pasado por el nacimiento espiritual y no nos hemos arrepentido, no hemos venido a Cristo, somos carne. Y la carne y la sangre, dice en 1 Corintios capítulo 15, 50, no pueden heredar el reino de Dios. Como la corrupción tampoco puede heredar la incorrupción. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando tú entregas a Cristo tu vida está transformada.
Tu vida es mudada. Si Cristo, mis hermanos, fue capaz de cambiar la era de la humanidad, y los libros de historia lo confirman, antes de Cristo y después de Cristo, ¿será que no puede cambiar nuestras vidas cuando venimos a Él? Antes de ser cristiano, yo era esto, yo hacía lo otro, estaba ciego, pero ahora estoy vivo. ¿O no es así? ¿A cuánto le han pasado? Yo conocí de Cristo a la edad de 22 años. Y recién convertidito, habiendo tenido mi experiencia personal con Jesucristo, yo en mis oraciones le decía a Dios, ¿por qué no pude conocerte antes? ¿Por qué alguien no me habló de ti antes de cometer tantos errores? Fue la voluntad de Dios que a los 22 años yo conociese de Él. Hablamos de 26 años atrás, que llevo caminando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Solamente, mis hermanos, los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, verán al Señor y serán parte de este magno evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, apúntenla. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, el amor de Dios es grande, hermano. Y es tan grande su amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Y cuando tú determinas creer en ese sacrificio, es cuando recién te llamas hijo de Dios. Cuando tú le recibes, cuando lo aceptas en el corazón. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿A cuánto nos pasa, mis hermanos? Que por ser hijos de Dios, por ser llamados hijos de Dios, el mundo nos aborrece. La gente nos mira con odio, con menosprecio. Y Jesús lo advirtió en Juan capítulo 15. Jesús advirtió que si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, mis hermanos. Bendito es el nombre de Cristo. Así que si te menosprecian, si murmuran contra ti, si dicen cosas contra ti mintiendo, no te avergüences, glorifica a Dios por eso. Porque el glorioso Espíritu del Padre reposa sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 5, versículo 12. Del 10. Mateo 5, 10. Dice: bienaventurados los que padecéis, o los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11, aquí quería llegar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan capítulo 15. Hay muchas citas, pero vamos a nombrar más dos. Juan capítulo 15, versículo 18. Aquí está hablando Jesucristo. Y dice: el mundo os aborrecerá. El mundo. Los que no conocen a Dios, los que quizás crean en Dios, pero que no le creen a Dios. Porque si no, andarían con la Biblia para todo lado. ¿Cuántos dicen amén? Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Aquí lo dicen. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No te avergüences si padeces por ser cristiano, si te vituperan, si dicen toda clase de mal contra ti mintiendo. Gózate y alégrate, porque tu galardón y el mío es grande en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en Primera de Juan capítulo 3:1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijo de Dios, el que se arrepiente, el que recibe a Cristo, el que camina conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice, por eso el mundo no nos conoce y por eso os aborrece, porque no le conoció a Él. Amados, ahora sois llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún, óigase bien, ¿qué somos en estos momentos? Hijos de Dios. Y dice que aún, o sea que sí va a suceder, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Romanos capítulo 8:16. Y vamos para el siguiente punto, el cuarto. Terminamos este tercer punto con Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, que está en mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice el mundo que también vendrán tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos a los hijos de Dios. Dice que mejor les fuese atarse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al mar antes de hacer tropezar a uno de mis hijos. Nadie que se llame padre, que tenga sus hijos, va a permitir que se metan contra sus hijos. Y si somos hijos de Dios, Dios no va a permitir que se metan con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el nombre de Jesús. Cuarto punto. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Los justos. Los justos. ¿Cuántos son justos? Los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Primera de Corintios 6, 9, 11. Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 11. Vamos leyendo para que avancemos. Los justos. Dice 1 Corintios 6, 9, 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Al cielo entran los justos. Van a ser parte del arrebatamiento los justos. ¿Quiénes serán arrebatados? Los justos, no los injustos. Porque aquí dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis. Y aquí está el listado que quizás muchos en tiempo pasado caminamos en algunas cosas, o si no en todas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
Ya habéis sido santificados por la sangre de Cristo, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Quién es el que justifica? Cristo. Romanos 5, 1, 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es esa esperanza? El arrebatamiento de la iglesia. Nos gozamos, nos gloriamos de que Cristo viene por su iglesia, de que Cristo viene a arrebatar una iglesia justa, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 3, 25 al 26. A quien puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Más claro no canta el gallo. Cristo mismo, o Dios el Padre mismo, justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No al que tenga la fe en María, sino en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías 26, 2, 3. Isaías 26 del 2 al 3. Isaías 26 del 2 al 3. Quiero que lo busquen, por favor. Hermanos, cuando ocurra el arrebatamiento, los justos seremos levantados, la iglesia del Señor. Cuando ocurre el arrebatamiento, el cielo se va a abrir, mis hermanos, y las puertas de la nueva Jerusalén estarán abiertas para que los justos puedan entrar. ¿Cuántos dicen amén? Y estarán los ángeles formados al lado y lado, con sus trompetas celestiales, dándole honores a la iglesia para que entre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 26 del 2 al 3 dice: abrid las puertas. Esto será el momento previo del arrebatamiento. Las puertas del cielo se van a abrir, las puertas del tercer cielo, de la nueva Jerusalén. Y dice: abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora ¿de qué? De verdades. ¿Y dónde están las verdades? La palabra. Aquí están las verdades. Lo que el diablo nos cegó por mucho tiempo, a mí me lo cegó durante 22 años, engañándome con una religión que no salva. Tú guardarás en completa paz, dice el Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso, sea el problema que sea la situación que sea, los hijos de Dios tenemos paz en medio de la tormenta. Amén. Así los montes se muevan, como dice el Salmo. Así pase lo que pase, así se mueva la tierra y brame la tierra, como dice el Salmo, nosotros estaremos confiados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmos capítulo 24 del 3 al 8. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Salmos 24 del 3 al 8. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es decir, en la nueva Jerusalén. Ahí está la respuesta, el verso 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, sus pensamientos a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan,
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas. ¿Y qué dice Isaías 26? Abrid las puertas y entrará la gente justa. Verso 7 del Salmo 24 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. ¿Quiénes más se irán en el arrebatamiento? Quinto punto: los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos. Marcos 16, 15, 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ok? Los creyentes verdaderos. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 7, 38 al 39. El que en mí cree, las obras que yo hago, como dice la Escritura, o el que cree en mí más bien, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en Cristo, como dice la Escritura, de su interior, oiga, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ok? ¿Cuántos han sentido como esa corriente, esa electricidad, como que sube, como que baja y por todo el cuerpo? ¿Cuántos lo han sentido? Esos son los ríos del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo que se mueve en tu interior. Y Él lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. En eso nos diferenciamos los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo y que nos movemos es por el Espíritu Santo. Tomamos decisiones porque el Espíritu Santo nos habla y nos confirma. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo ahí está para guiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Fue la primera prédica de Jesucristo. Marcos 1:14. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿Quiénes más se irán en el arrebatamiento? Los que perseveren y vencieren hasta el fin. Los que perseveren y vencieren hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Los que perseveren y vencieren hasta el fin. Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Obviamente, ¿al qué? Al que venciere. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amén. Al que venciere, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Número 7. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Los que guarden santidad hasta el fin. Los que guarden santidad hasta el fin serán parte del arrebatamiento. Hebreos 12:14, apunten la cita. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primero de Pedro 1:13-16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Salmos capítulo 93 verso 5. Salmos 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad de Dios, hermanos, conviene a la casa de Dios. Conviene a la iglesia. Y en toda vuestra manera de vivir. No es decir solamente es que Dios mira el corazón, porque Dios no es cardiólogo. Santos por dentro, pero santos por fuera también. Amén. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El testimonio de Dios es firme. La santidad conviene a su casa. Y el fundamento de Dios está firme, dice Pablo, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a su iglesia. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 4, 3 al 5. Primera de Pedro 4, 3, 5. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Levítico 20:26. Apunten por favor estas citas. Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios es celoso. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tito 2:11-14. Tito 2:11-14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa que es la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por testimonio, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Salmo 24:3-6, ya lo leímos, pero volvamos a leer. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Primera de Juan 2:15-17. La santidad es importantísima, hermanos. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Los santos, los que guarden santidad hasta el fin, o que hayan guardado santidad hasta el último día de sus vidas. Primera de Juan 2:15-17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Santiago 4:4-5. Santiago 4, del 4 al 5. Dios demanda santidad de la iglesia y no quiere que la iglesia ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. De hecho, en Corintios, ya les voy a leer algo al respecto. 2 Corintios capítulo 6-14. Pero leamos Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras. ¿Por qué almas? Porque nos está hablando de un adulterio espiritual. Cuando tú, siendo la novia de Cristo, porque Cristo es el novio y futuro esposo de la iglesia, cuando le echamos la canita con el rey de este mundo, y cuando la iglesia se va a hacer cosas del mundo, comete adulterio espiritual. Esos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en Cristo, a eso lo vomita Dios de la boca, porque Dios es celoso y el Espíritu de Dios te anhela celosamente. Oh almas adúlteras, ¿ok? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, sea pastor o obispo, sea evangelista, sea maestro, sea los nombrados hoy día apóstoles o profetas, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Bendito es el nombre de Jesús. Ya vamos a acabar. El octavo punto. ¿Quiénes más se irán en el arrebatamiento? ¿Quiénes serán parte del arrebatamiento? Los creyentes verdaderamente arrepentidos y convertidos. Mateo 3:8, vamos a leerlo para ir avanzando. Mateo capítulo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jeremías 15:19-21 dijo el profeta Jeremías. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Joel 2:12. Joel 2:12. Dice el Señor: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Dios demanda una conversión total, mis hermanos, porque los creyentes verdaderamente arrepentidos y convertidos serán parte del arrebatamiento, se irán el día del arrebatamiento. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, 9-10. Segunda de Pedro capítulo 3 del 9 al 10. Dice: el Señor pues no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos formas de perecer cuando la gente no se arrepiente. Número uno, que se vaya el día de su muerte, se vaya su alma al infierno. O número dos, que cuando suene la trompeta final, que será la señal y la orden para levantar a Dios a su pueblo, a la iglesia, cuando se queden acá a vivir la tribulación. Esos 7 años de gran tribulación, de la angustia de Jacob, hay muchos creyentes van a perecer, porque muchos van a volver atrás, muchos van a querer negar el nombre de Cristo y recibir la marca de la bestia. ¿Para qué? Para poder comprar, para poder vender, para poder seguir su vida normal aquí en la tierra, en el régimen del anticristo, para poder tener acceso a la educación, acceso a poder entrar a un mall o a un supermercado a comprar víveres, a tener derecho a la salud. Muchos van a perecer. Y el que gane su vida, dijo Jesucristo, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la ganará. Así lo dijo Jesucristo. Porque el Señor mismo no retarda su promesa. Segundo de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Hechos capítulo 2, 38.
Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando Pedro a los judíos, a la casa de Israel. Número 9. ¿Quiénes más se irán en el arrebatamiento? Los que estén preparados. Todos conocemos la historia de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas. Mateo capítulo 25, 1-13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Virgen, sinónimo de la iglesia. Esposo, Cristo. 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. ¿Ok? Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas 12, 35, 40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sean semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue le llame y le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay que estar preparados. No prepararse, hay que estar ya listos, preparados. No sabemos en qué momento nuestro Señor Jesucristo viene a recoger a la iglesia. De que está cerca, más cerca que nunca. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Apocalipsis 19, 7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire que dice: y su esposa se ha preparado. O sea que la iglesia que va a llegar allá a la nueva Jerusalén, a la boda del Cordero, es una iglesia preparada. ¿Dónde tuvo la preparación? Acá en la tierra. ¿Ok? Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Número 10. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? Los que hayan guardado la palabra de la paciencia de Cristo. Es decir, estos 2022 años desde que Cristo dijo consumado es, hasta hoy. Amén. Desde que se abrió la puerta de la gracia, estamos todavía
en la dispensación de la gracia. Y está la puerta abierta en el cielo para que la iglesia entre, como dice Apocalipsis capítulo 3. Amén. Pero algún día esa puerta de la gracia se va a cerrar y va a dar paso a la tribulación de 7 años sobre la tierra. Por ahora, nos confirma Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, que hay una puerta abierta en los cielos, la cual nadie puede abrir y nadie puede cerrar. Solamente Cristo cerrará y nadie podrá más abrirlo. Dice Apocalipsis 3:7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Recuerdan en el diluvio? Cuando Noé, en Génesis 7, 14, 15, 16, hizo entrar de a 2 parejitas de los animalitos al arca de Noé. ¿Recuerdan esa historia de Noé? Cuando entró el último animalito, ¿qué hizo Dios? Cerró la puerta. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes prudentes? Entraron a las bodas. Y las insensatas, entre tanto, fueron a comprar el aceite. Vino el esposo y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Asimismo, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, la puerta de la gracia que está abierta y que lleva 2022 años abierta, cuando ocurra el arrebatamiento, esa puerta se cerrará. Por eso dice Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Ok? Esa puerta abierta en el cielo es la gracia. Y Apocalipsis capítulo 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, la palabra hay que atesorarla, hay que guardarla. ¿En dónde se guarda? En el corazón. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, 2020 años hasta hoy. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? No a la iglesia, a los moradores de la tierra. Y esta hora de prueba es la tribulación que va a venir luego del arrebatamiento de la iglesia sobre el mundo entero. Apocalipsis 22:7 dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Ok? Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, dice acá, aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando esa palabra de aquel que dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan capítulo 14, 1-3. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Él dijo que iba a volver, y de seguro lo va a hacer. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí dice Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada, el arrebatamiento, la venida de Cristo y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Juan 7:37-38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el último punto: ¿quiénes más irán
en el arrebatamiento? Los que estén velando y orando. Los que estén velando y orando en todo tiempo. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lucas 21:34-36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el arrebatamiento. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Es decir, la tribulación vendrá como un lazo sobre los moradores de la tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Romanos 13:11-14. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Efesios 5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hebreos 9:27-28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En el arrebatamiento de la iglesia, amado hermano, se irán los cristianos verdaderos, se irán los fieles, los santos, los que estén velando y esperando, los que también, dice la Biblia, amen la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, vamos a dar por terminada la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias por esta palabra, gracias por habernos enseñado a través de la Escritura, Señor, de quienes podrán participar de este magno evento, del arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre y por favor, permítenos ser parte de este llamamiento santo, de esta gloriosa promesa bienaventurada que es el arrebatamiento de la iglesia. Límpianos con tu sangre, aplancha nuestras vestiduras, lávanos de todo pecado, límpianos de toda iniquidad, Señor, porque ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y de puro corazón. Limpia, Señor, nuestras manos, limpia nuestro corazón, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestra mente. Que no elevemos nuestra mente, que no la elevemos a cosas vanas, Señor. Lávanos de toda iniquidad, de todo pecado, Señor, porque queremos ser parte del glorioso arrebatamiento de la iglesia. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a darle palmas de alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.